Nos hemos congregado aquí en la casa del Señor para alabar, bendecir, glorificar su nombre, para reconocerlo como Dios único, vivo y verdadero, en el 23º domingo del tiempo ordinario. En este domingo número 23, estamos todavía acompañando a Jesús en su subida a la ciudad santa de Jerusalén. Y la idea, hemos dicho todos los domingos, es que Él también a su vez nos acompañe a nosotros en nuestra propia subida. Hace con 3 domingos atrás que el Señor ha empezado a educar a sus apóstoles en el discipulado. Lo primero que les dijo, recordarán, fue que tenían que entrar por la puerta estrecha, que al reino de los cielos entraba por la puerta estrecha. Nos había dicho ya antes, solo repetimos, que ancha es la puerta de la perdición y muchos entran por ella. Y angosta es la puerta de la salvación, pocos entran por ella. Es que alguien le preguntó, oye, ¿cuántos se van a salvar? Y la respuesta fue como algo así, mira, a ti no te importa cuántos se van a salvar y cuántos se van a condenar. Ese no es tu asunto. Digo, Jesús no habla de esa manera, ¿verdad? Pero sería la idea. Le dijo, a ti lo que debe preocuparte es que tú te salves. Y que al salvarte tú, salves a tu familia. Porque para eso es que Dios te da una familia, para que mutuamente se salven. ¿Y cómo se salvan? Entrando por la puerta angosta. Ya estaba el precedente de que para salvarse entramos por la puerta angosta. Está preparando, no olviden, a sus discípulos para ordenarlos al sacerdocio el Jueves Santo. Es la idea que no podemos perder en nuestra mente. El domingo pasado les digo que en esa preparación no intentaran ocupar los primeros puestos. ¿Recuerdan ese evangelio? Que no intenten ocupar los primeros puestos. Significa las cosas materiales, los placeres y privilegios de este mundo. Porque todo eso es pasajero. Que se ocupen de que Jesús ocupe el primer puesto en tu vida, en tu corazón, en tu historia. Luego te decía que cuando des un banquete, no invites a la gente que te puede pagar, porque quedarás pago en este mundo. O sea, cuando vayas a hacer la caridad, hazla con quien realmente la necesita. Y hazla para buscar una sola cosa a cambio. ¿Cuál? La salvación, la de tu alma y la del alma del que estás ayudando también. Porque la idea última de la caridad es que la gente descubra al Dios que está detrás de esa obra de caridad. Porque ¿cuál es la motivación por la que un hombre practica la caridad? Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el otro vea cuando yo hago caridad? Me vean a mí, me aplaudan a mí, me den medallas y premios a mí. No es eso. Puede pasar eso, pero ese no es el fin último. Es que vean a Dios, que conozcan a Dios, que amen a Dios, que busquen a Dios y encuentren con Dios la salvación de sus almas. Te decía la primera lectura de ese día que obres en todo con humildad. Porque el hombre humilde es más valioso incluso que el hombre generoso, decía el eclesiástico. Y ponía la humildad como la puerta abierta para todas las demás virtudes y para una vida en santidad. Hoy, en el domingo de hoy, domingo número 23, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez el libro de la sabiduría vuelve a aparecer. Y es esta sabiduría divina que está por encima de cualquier inteligencia humana. Mira qué bonito prepara al discípulo esta primera lectura, como en 3 categorías. Es un itinerario, podríamos decir, con varios puntos. 3 son fundamentales. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Esa primera frase te está diciendo, tú solito no puedes. Solito tú no puedes. No importa tus complejos de grandeza, qué puesto ocupes, cuántos títulos tengas, cuánto dinero en tu cuenta bancaria, no importa nada de eso. No puedes solo. Necesitas de Dios y del otro, principalmente de Dios. Y, lógicamente, de ti mismo siempre en positivo.
El segundo punto que se puede desprender de la lectura es que como tú no puedes solo, Dios es tan bueno que se te revela, se te da a conocer, se deja conocer por ti. Hay un pensamiento que siempre está dando vueltas en mi mente. Para poder llegar a creer de verdad en el verdadero Dios, tenemos que dejar de creer en esos dioses chiquitos en los que creemos a veces. Sobre todo cuando nosotros mismos somos los pequeños dioses de nuestra vida y pretendemos incluso llegar a ser dioses en la vida de los demás. Y así ni nos salvamos ni podemos salvar a nadie. Como tú solito no puedes, papá es tan bueno que se te revela, se te da a conocer. ¿Cuál es el texto que siempre repetimos en este momento? A ti yo no te llamo siervo, tú no eres mi siervo. ¿Cómo es que Dios te llama? Amigo, tú eres mi amigo, porque el siervo, dice la palabra, no sabe lo que hay en el corazón del amo. Pero a ti Dios se te ha dado a conocer, se te ha revelado. Y el tercer punto que se desprende de la misma lectura sería, ¿y cómo fue que Dios se nos reveló? Elemental, en la persona de Cristo. Entonces, según la primera pregunta de la lectura, ¿en qué hombre conoce el designio de Dios? Aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús, resucitado, que ha aceptado a Jesús como su maestro, como su mentor, como su héroe. La juventud de hoy día está buscando héroes por todas partes. Aquí tenemos el único y el mejor, que acepta a Cristo como el héroe definitivo de su vida y marcha tras las huellas de ese héroe. Si de verdad quieres conocer, descubrir los designios de Dios, tienes que ir tras las huellas de Cristo, que es la revelación de Dios, es la palabra hecha carne, es la luz que vino al mundo y muchos la rechazaron. ¿Quieres salvarte? Tienes que aceptar esa luz, caminar y vivir en esa luz y alumbrarle con esa luz el camino a otros para que también se puedan salvar. Sería más o menos la idea de esa primera lectura. El salmo de hoy hay que mencionarlo por obligación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Es el Dios que era, es el Dios que es y es el Dios que será para siempre. Por lo tanto, cada papá presente en esta Eucaristía sabe que así como decimos en la palabra que hemos heredado el pecado original de nuestros primeros padres, es teología de la Iglesia, así también hemos heredado de nuestros padres la fe. Y si la heredé de mi padre, debería dársela como herencia a mis hijos. Es el Dios de siempre, el que ha sido refugio de generación en generación. ¿Qué quiere Dios con ese estribillo? Que te refugies en el corazón de Jesús. Que lo aceptes de verdad como tu único Salvador. Que sea tu Redentor, el que pagó salvación a precio de sangre. Que sea tu hermano mayor, como dicen los cursillistas tantas veces. Y que sea sobre todo para ti lo que de su palabra se desprende. Camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el salmista te va a decir, tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Dios es un siempre presente. Es la mejor definición de Dios. Es el siempre presente. Por lo tanto, ocúpate que en tu presente Dios siempre esté. Que no saques a Dios de tu vida porque tienes otras cosas en las que quieres entretenerte. Que Dios sea el presente de tu diario vivir. En el hoy de tu vida, Dios siempre tiene que estar. Porque Él es capaz de reducir el hombre a polvo. ¿Recuerdas el texto? Polvo eres y al polvo volverás. Pero tu alma tiene que elevarse al cielo para cantar las maravillas de papá. La segunda lectura es una carta impresionante, es la carta más corta de todos, solo tiene un capítulo nada más. Es la carta del apóstol San Pablo a Filemón.
En esta carta tan cortita van a aparecer tres personajes. ¿Quiénes son? Pablo, lógicamente, Filemón, lógicamente, y Onésimo. Para entenderla, es una carta de un capítulo, dije, ¿verdad? Solo un capítulo. Para entenderla tenemos que saber quiénes son estos tres. Pero vamos a saberlo con cosas básicas. Filemón, un gran hacendado, un hombre adinerado, que tenía esclavos a su servicio. Un hombre que se convirtió por la predicación de Pablo. Estaba convertido, pero la esclavitud era parte de su diario vivir, entonces tenían los esclavos. Pablo, sabemos quién es. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón. ¿Qué pasó con Onésimo? Que se escapó. No aguantó los maltratos y los abusos y los excesos, se creía y se quería libre a sí mismo y se escapó. Pero ¿qué pasó? Que en su escape, por algún motivo, fue a parar a la cárcel. Dios todo lo hace bien. Fue a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, ¿quién más está en la cárcel? Pablo. El apóstol Pablo está en la cárcel. Cuando Pablo lo conoce, llegan a conocerse y a quererse, intiman. ¿Y de qué hablan? De Dios. ¿De qué más habla un hombre de Dios? De Dios. Le habló de Dios, le tocó el corazón y lo convirtió. Una vez que Onésimo se convierte en la cárcel, ¿cómo lo llama Pablo? Hijo, engendrado en la fe. Ese texto es hermoso. Podríamos decir en una forma de hablar que hoy día tú me llamas a mi padre por este texto. No es literalmente todo, pero es parte de la realidad. Pablo dijo que Onésimo era su hijo, porque él lo engendró en la fe. No lo engendró biológicamente, en la fe, y lo llamó hijo. Y si Onésimo era hijo en la fe de Pablo, ¿qué era Pablo de Onésimo? Padre, papá, me puedes llamar padre, yo te bauticé, te engendré en la fe en el momento que te bauticé, pues tú eres mi hijo en esa forma de hablar. Entonces no dudes en llamar padre al sacerdote, porque podemos hablarlo en varios textos bíblicos. Pero miren qué hermoso. Una vez que Pablo convierte a Onésimo, no le dice, vete para tu casa, tú eres libre, Cristo te hace libre, no respetes a nadie más, no obedezcas a Onésimo, no vuelvas a Filemón, no vuelvas con Filemón nunca más, tú eres libre. Pablo no hace eso. Pablo cumple las leyes, las de Dios y las del mundo. Tienes que volver con tu amo, no te queda de otra. Tú le perteneces, tú eres su esclavo. No lo podemos ver porque es otro tiempo y otra idea, otra mentalidad, pero en aquel tiempo así era y tenemos que verlo como era en aquel tiempo. Tienes que volver con tu amo. Y cuando vayas, le llevas esta carta. Y no le quedó más a Onésimo, volvió con Filemón con carta en mano. Pero leímos lo que decía la carta. Este es mi hijo, lo engendré en la cárcel. Te lo devuelvo. Pero él se te escapó como esclavo. Yo quiero devolvértelo como hombre libre. Y su libertad va a consistir en que lo trates como si fuera yo mismo. Porque en Cristo todos somos hermanos. Pero la hermandad aquí va más lejos. Pablo convirtió a Filemón. Por lo tanto, Filemón también es hijo en la fe de Pablo. Pablo convirtió a Onésimo, pues lógicamente en la fe Onésimo, el esclavo, y Filemón, el amo, son hermanos. Y no tratamos a un hermano como esclavo. A Filemón le tocaba responder a su cristianismo liberando al esclavo. Y al esclavo le tocaba responder a su cristianismo volviendo a su amo para hacerse libre desde la voz de aquel que le pertenecía. Hermano, tú le perteneces a Dios. Es Dios el que te hace libre. No te equivoques con la vida. No son esos placeres pasajeros en los que jugamos todos de vez en cuando. No es eso.
No son esas aventuras humanas que nos gustan tanto y que producen tanto placer, pero que no tienen promesa de salvación. Lo que te hace libre es aquel quien es tu dueño, porque la libertad te la da tu dueño, a quien le perteneces, y por el sacramento del bautismo tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Y es Cristo quien te hace libre por su sangre derramada en la cruz. Una carta tan corta y tan rica en contenido espiritual. El evangelio que hemos leído hoy es según San Lucas, porque en el ciclo C siempre se lee el evangelio de San Lucas. Y es el discipulado, está preparando a sus discípulos. Son las exigencias del maestro para con sus discípulos. Ya dijimos que vas a entrar por la puerta estrecha. Ya dijimos que no vas a intentar ocupar los primeros puestos y que vas a practicar la caridad para que la gente vea al Dios de la caridad. Pues ahora te va a pedir algo más fuerte, son exigencias reales, muy fuertes. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleva su cruz detrás de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que abandones a tus papás, que abandones a tu esposa y a tus hijos, que no los busques más, que no los quieras, que no los ayudes. ¿Estará diciendo eso? Imposible. Cristo no puede negarse ni mentirse a sí mismo. No puede decir lo contrario de lo que dice la palabra. Y uno de los mandamientos de la ley, el cuarto exactamente, es honrarás padre y madre. Lo único que ese texto está diciendo con poder, hijo mío, que en tu vida no haya nada por encima de Dios. Que nada ocupe el lugar de Dios. Que nada ni nadie sea capaz de apartarte del amor de Dios. Ama a tu mujer y séle fiel siempre. Ama a tu marido, sé fiel. Ama a tus papás y hónalos. Ama a tus hijos y edúcalos para Dios. Pero por encima de toda esa gente y de todo lo que tienes, el amor a Dios. Dios como ceñidor de toda tu vida, como norte y guía de toda tu existencia, como aquello que te toca hacer otra vez para salvarte y para salvar a otros. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz de cada día. Si el texto fuera tan fácil como coger dos maderos, clavarlos en forma de cruz y echárselos al hombro, sería fácil salvarse. Toma tu cruz de cada día significa asume responsablemente todas las responsabilidades que tienes en la vida. Y que todas esas responsabilidades bien cumplidas te lleven a Dios y te ayuden a llevar a otros a Dios. Hazte responsable de todas tus acciones porque toda acción tiene una consecuencia. Y si las acciones son malas, las consecuencias son condenatorias. Si las acciones son buenas y santas, las consecuencias son salvíficas. Asumir la cruz de cada día es vivir tu cristianismo, es vivir y pasar por el mundo, decimos siempre, tal como Cristo pasó. Luego el texto va a seguir. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si por ejemplo va a construir una casa, no se pone a calcular primero si tiene con qué acabarla o no? Y si no tengo con qué acabarla, no empiezo. ¿Quién que tenga una guerra con alguien no va a calcular si tengo suficientes soldados para enfrentarme y vencer al otro? Porque si voy a perder, ¿para qué peleo? Entonces, si vas a empezar el seguimiento de Cristo, ocúpate de que tu fe sea lo suficiente, de que tu voluntad esté suficientemente educada y formada, y de que tu fortaleza no dependa de lo que tienes ni de lo que eres, que tu fortaleza dependa de quien sea Dios en tu vida, del lugar que Dios ocupe en tu vida. Tenemos una misión: ser discípulos de Cristo, seguir a Jesús, buscar a Jesús, amarlo con todo el corazón. Tenemos una misión: salvarnos y salvar a los demás. Pero es imposible tener un encuentro personal con Cristo si seguimos apegados a las porquerías que el mundo ofrece. Primero hay que liberarse, salir de la esclavitud y de la cárcel del pecado y del placer y buscar a Dios con todo el corazón.
Si podemos hacer eso, simplemente nos queda afirmar que todo lo demás vendrá por añadidura.